Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuando Hechos de los Apóstoles, y después de esta persecución que era en Jerusalén, que fuerza la diáspora de la primera iglesia, vemos cómo Pablo decide continuar la persecución fuera de Jerusalén, y lo hace yendo a Damasco. Damasco está relativamente cerca de Jerusalén, aunque ya es Siria. De hecho, incluso Israel, según cómo se consideraba provincia de Siria en aquellos tiempos. Y vemos esta escena que todo el mundo conoce más que de sobras, aunque en el imaginario colectivo la gente pues es San Pablo que cae del caballo, iluminado o encegado por la luz de Cristo. Sabemos bien que no se habla en ningún sitio de ningún caballo, pero los grandes cuadros del Renacimiento nos lo pintan, y del Barroco nos lo pintan, pues eso, cayéndose de un caballo, y de ahí pues Pablo que cae del caballo como signo de conversión, caerse del caballo. Bueno, lo único que nos dice aquí es que Pablo todavía se llama Saulo, será un poco después que se le empezará a llamar Pablo. Saulo es el que, buscando esta persecución, pide estas cartas de recomendación para las sinagogas de Damasco y poder perseguir a los cristianos. Claro, en realidad solo puede perseguir a los cristianos que no sean ciudadanos romanos. Él es ciudadano romano. Sabe muy bien que a un ciudadano romano no se le puede perseguir, pero es que los judíos en general no eran ciudadanos romanos, así que eran considerados por los romanos de segunda, y no pasaba nada lo que les hiciesen a ellos mientras fueran entre ellos. Y así las cartas autorizan a traer encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Todavía falta un poco para que se les llame cristianos. Será poco después de esto, cuando estén, poco después se les llamará cristianos, pero ahora se les llama los del camino. Los del camino, o sea, los del camino de Jesús, el camino que marca a Cristo. Y dice que ya cerca de Damasco una luz celestial lo envuelve con su resplandor, cae a tierra, y viene ese momento: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Cristo, soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí viene el gran problema de Pablo, que es: ¿cómo que persigo a Jesús? Si yo lo que persigo es a estos que se han desviado del judaísmo, a estos que tienen, sí, a Jesús como maestro, pero Jesús me importa poco, ya está muerto. Lo que me importan son los que le siguen, que estos se desvían de la verdad. Y es esa gran revelación: Cristo vivo, Cristo el Hijo de Dios, Cristo que se le presenta personalmente. Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se dirá lo que tienes que hacer. Y lo curioso es que los que van con él
no ven nada, ni resplandor, ni nada, pero sí oyen la voz. Y no solo oyen la voz, sino que Pablo, después de decir que ha visto este resplandor, queda ciego. Y ciego por 3 días, y queda muy curioso porque nos recuerda perfectamente la pasión y la muerte de Cristo para llegar a la resurrección. Pablo, como si muriese a sí mismo, queda ciego, es la demostración de lo que era, ciego ante Dios, incapaz de ver la acción de Dios en Cristo, hasta que venga el momento de su bautismo y sea la misma Iglesia por medio de Ananías el que lo salve. Es Cristo el que por medio de Ananías, Cristo por medio de la Iglesia, el que actúa y le hará recobrar la vista. Vemos esta discusión de Ananías con Dios, con Jesús. Hombre, pero como si Dios no supiese las cosas como van, pero este es un perseguidor. No, tranquilo, que me lo reservo para mí. Está destinado a dar gloria a Dios. Es el camino de Dios que es diferente del camino de los hombres. Y así viene esta conversión de San Pablo. Después de esos 3 días sin comer ni beber, vendrá Ananías, le impondrá las manos, le curará la ceguera, le bautizará. Y dice que se queda pocos días con ellos, recobrada la vista, recobrada la fe o vuelto a la fe en Cristo. Se queda poco tiempo con los discípulos, absorbe con la inteligencia de Pablo, que es una persona formada, inteligente, formada en el judaísmo, pero bien formada en el judaísmo, de la escuela de Gamaliel, uno de los grandes maestros, el que había estado defendiendo a los apóstoles. Poco antes lo habíamos visto, cuando cogen a los apóstoles y será Gamaliel el que dirá: cuidado con atacarles, si es obra de Dios os ponéis contra Dios, si es obra de los hombres desaparecerá todo esto. El que defendió de esta forma la fe cristiana, no siendo cristiano para nada, pero una persona de sentido común y de fe judía, que sabía que esperaban al Mesías y por eso estaba abierto a lo que pudiera pasar, aunque él no fue cristiano. Aunque algunos dicen que se convirtió al final, pero esto ya son tradiciones no demostradas, al menos. Pasará a ser el gran evangelizador, el que llevará el que hará entrar la fe por Europa, el que bautizará a muchos primeros europeos de forma oficial. Es posible que hubieran ya, desde el momento de Pentecostés, cristianos en Roma. De hecho, nos lo dice, habían romanos el día de Pentecostés, romanos judíos, que se hicieron bautizar y que seguramente volvieron. Estaban de peregrinación a Jerusalén y allí empezarán esas primeras comunidades cristianas. Después llegará Pablo, después Pedro. Pero iremos viendo toda esta historia, mientras que el Evangelio de hoy es casi la conclusión es mañana. Hoy es una primera conclusión de este discurso del pan de vida, un discurso que para los judíos se hace imposible, no lo entienden, y si estuviéramos nosotros allí tampoco entenderíamos nada seguramente. ¿Cómo puede darnos a comer su sangre? Y Jesús dice: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, si no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Todas estas cosas que dices, nosotros lo tenemos fácil, sabemos que se refiere tanto a la Eucaristía de forma especialísima, cuerpo y sangre, que vendrá por la última cena y por la pasión, que van unidas. Sabemos también que en este cuerpo y sangre está sí la Eucaristía, pero también su palabra, comer de él, de lo que él enseña, seguir su yugo, que era el sentido de las enseñanzas de un maestro.
es ese Maestro que es Dios mismo, que viene a nosotros y que se nos da del todo. Los judíos no entenderán nada, los apóstoles tampoco, pero los apóstoles se fían de Jesús, aunque no entiendan nada. Tendrá que venir la Pascua, ese Jueves Santo, ese Viernes Santo, la resurrección del Señor en el domingo de gloria, lo que es el don de Pentecostés, para que entiendan qué quiere decir todo aquello y empiecen a celebrar la Eucaristía que les deja el Señor como memorial suyo. Les deja su cuerpo, les deja su sangre, les deja sus enseñanzas, para que puedan realmente llegar a ser hijos de Dios. Y como dice aquí, poder resucitar también nosotros el último día.